como una forma de vida. Hágalo usted mismo, hágalo siempre. Queremos conocer tus prácticas de resistencias. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde en www.morada.co. Muy buenas tardes, los saludamos desde morada.co, nuestro programa Resistencias. Todos los viernes nos estamos encontrando a las 5 de la tarde para que conversemos de esta ciudad y sus formas de resistir. Este año hemos encontrado en el camino de la resistencia varios militantes, varios poetas, varios artistas que nos han compartido las formas de hacer, de resistir, desde la piel, desde los huesos, desde el caminar y desde el protestar, desde el reivindicar, que nos han dejado huella y que nos han dejado una historia de resistencia para esta ciudad y para esa historia de la resistencia que heredamos. Medellín resiste desde hace varias generaciones y resiste en los diferentes territorios. Medellín resiste desde la música, resiste desde la ecología, resiste desde una cicla. Medellín resiste desde las organizaciones comunitarias, resiste desde las movilizaciones virtuales, resiste desde la palabra, resiste desde el panfleto. Medellín resiste desde el graffiti, resiste desde la política, resiste desde la huelga, resiste desde el sindicato, resiste. Y eso nos da sonidos de pálpito, nos dice que estamos vivos y nos dice que aún tenemos mucho escenario político, literario y poético por construir. Desde la semana pasada habíamos venido tocando el tema del Marqués de Sade y que nos habían dado unas primeras pinceladas de lo que podríamos llamar la resistencia en la literatura, la resistencia como palabra, letra, poesía, soneto, pero también como protesta desde la misma cárcel. La forma en que nosotros hemos dicho que se hace resistencia del Marqués de Sade es algo que se ha proyectado siglos posteriores y que hoy nombramos también el Marqués de unas y otras formas. Para el segundo programa sobre el Marqués de Sade hemos invitado a un artista plástico, ¿cierto? Óscar Botero Pérez. Él es el invitado de esta tarde y que desde diferentes movimientos que ha tenido su vida se ha ido encontrando en el camino al Marqués de Sade y lo ha convertido en compañero de viaje, compañero de trasegar, compañero de demencia. Bueno, Óscar es artista plástico, fotógrafo, grabador, cinéfilo, y que lo hemos invitado a que hablemos del Marqués de Sade, que hablemos del sadismo. Le doy la bienvenida, Óscar. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por esta invitación. Muy agradable estar acá con ustedes. Un honor tenerlo en nuestros micrófonos, en nuestra casa, en la Casa Morada, y que nos hable de la resistencia literaria del Marqués de Sade. Empecemos a hablar de la resistencia de Óscar Botero Pérez. Bueno, la resistencia es un acto de vitalidad y de libertad. Mi resistencia ha sido constante, supongo, como la mayoría de las personas que tienen que vivir para enfrentar o vivir para entender. El Marqués de Sade de pronto me interesa porque en un momento determinado todos los seres humanos sentimos la necesidad de resistir porque siempre creemos que hay algo que nos está impidiendo el paso y el ejercicio de la libertad que cada quien pretende tener. Cuando uno tiene que esforzarse
para poder avanzar, tiene que dar fuerza ante lo que impide. Esa es la resistencia que hay que vencer. Entonces, resistencia es poder pasar de ese límite que nos impide al otro lado y vencerla. La resistencia como tal no es la razón de ser, es enfrentarla y superarla. Entonces vamos más allá. La resistencia es solo un paso. Lograda una vez superarse, ya entramos a otros terrenos, porque lo ideal es que no tengamos que hablar ni de resistencia, ni de injusticia, ni de represión. Pero si eso existe, resistamos en una lucha hasta que logremos conquistar eso, que aparentemente es una utopía. Al fin y al cabo, los cuerdos, llamados cuerdos, son los locos que más utopías han creado en el mundo. Estamos en el mundo de los locos utópicos normales. ¿Cuándo se encuentra por primera vez con Sade? Bueno, Sade llega a mi vida desde niño. Yo soy una persona de más de 62 años. En mi época la libertad sexual no era como la viven hoy los jóvenes. Y todavía en cierta forma era algo clandestino leer a Sade, por ejemplo, porque era pornográfico, lo cual pues es muy limitado ante lo que este personaje representa. De todas maneras, sí, desde la juventud, desde esa época de la adolescencia, por alguna razón leí a Justine, que es uno de los libros paradigmáticos del Marqués de Sade, y me pareció muy interesante y para esa edad muy excitante esa lectura, donde hay unas descripciones de una sexualidad exacerbada que fue muy criticada en su época y la iglesia siempre lo mantuvo aparte y era un libro prohibido, ¿no? Sade fue muy prohibido por eso, porque, bueno, ahora que estamos en la resistencia, Sade fue un ser de mucha fuerza, pero totalmente contrario al sistema político, social que le tocó vivir. Él vivió su resistencia en la mitad de su vida, metido en cárceles y finalmente en un manicomio. Bueno, usted se me está saltando de la biografía de Oscar a la biografía de Sade. Bueno, ¿qué pasó con ese encuentro y eso que surtió en la vida de Oscar ese encuentro con Sade? Pues a mí me pareció muy simpático que una persona como él existiera y tuviera esa facilidad para describir todas esas fantasías, porque en cierta forma lo que él describe en sus libros no es tanto vivencias reales, sino una gran imaginación. Y eso también confunde muchas veces a los lectores que no tienen suficiente carácter y conocimiento y reinterpretan a Sade como si fuera un ente que estuviera describiendo una realidad. Él está imaginando unas realidades. Y en esa imaginación de esas realidades yo veo que en mi caso, cuando logré aterrizar un poquito más allá de esa etapa turbulenta de la adolescencia, me di cuenta de que había un trasfondo en él. Y yo me identifiqué con ese trasfondo, porque dije yo, es que esa vivencia sexual que uno tiene en esa edad no tiene que ser la constante característica de un ser humano como tal. Ese es un motor, la energía sexual es una fuerza. Pero si yo la vivo todo el tiempo, única y exclusivamente con una sexualidad, pues voy a ser eso, un sexómano. Lo cual tampoco es horrible, pues, de todas maneras, pero tampoco puedo descartar mis otras características. Entonces, esa fuerza que tenía en mi sexualidad de adolescente, la utilicé para otras vivencias como el arte, viajar, conocer, escribir, sentir, amar, eh, experimentar la vida. Y ese sadismo
ese sadismo que ya no era sexual, fue el sadismo que me dio la posibilidad de meterme a estudiar artes, renegar de la academia y empezar a vivir mi realidad artística, personal, única, exclusiva, buena o mala, calidosa o no calidosa, pero propia, íntima, profunda, sádicamente bella para mí y para otras personas. La forma en que yo conocí a Sade fue un diálogo que él tiene muy cortico entre el padre y el moribundo, Haces ¿cierto? un escrito precioso cortico. Y que en ningún momento lo presenta a él como un experto en temas sexuales, ¿cierto? Sino que era un asunto de cuestión a la moral cristiana y moral de la iglesia. Luego tuve contacto con una obra de teatro escrita por él, Marat, que lo lleva a poner en escena con sus compañeros de manicomio, ¿cierto? Exacto. Y esas fueron como las dos primeras formas de encontrarme con Sade. ¿Cuál era la época de Sade? ¿Cuál fue el contexto histórico, los imaginarios culturales, morales, éticos, en donde surge un personaje como Sade? Gabriel, eso va llegando al punto interesante de lo que vamos a desarrollar. La época de Sade fue una época convulsa, como todas las épocas y como la actual. Hubo una toma de conciencia de la gente en general ante un sistema represivo, la monarquía francesa, que llevaba siglos y que llegó un momento en que en que ya la gente no soportaba la tiranía, la indiferencia del Estado ante la situación caótica de hambre, de pobreza, de ignorancia, de enfermedad, de alienación que estaba viviendo el pueblo. Eso pues ha sido una característica de todos los regímenes totalitarios, y eso era una especie de monarquía absoluta totalitaria, ¿no? Y Sade, aunque era aristócrata y tenía algunas relaciones con la familia reinante, con Luis XVI, pues ya que él era un conde y marqués también, él fue muy contrario a eso, fue crítico ante esa situación. Él no tenía una conciencia revolucionaria en el sentido que la tuvo, por ejemplo, Carlos Marx. No tenía una conciencia de clase, él nunca dejó de considerarse un aristócrata, pero era muy crítico de la injusticia que se cometía a nivel del ejercicio del poder ante el pueblo que era víctima. Entonces, él por ejemplo, se identificaba con el dolor y la miseria del pueblo. Entonces, él, cuando siente placer a través del dolor, o describe esas escenas en sus libros de sentir placer por el dolor, es una forma subliminal de entender por qué el pueblo en esa miseria todavía era alegre, porque era un pueblo que todavía era capaz de protestar, hasta el punto de que ese pueblo, cuando ya no aguantó más y no perdió sus esperanzas y venció esa resistencia y ubicó la palabra resistencia, dio la Revolución Francesa, que fue la gran revolución de todas las revoluciones modernas, si se toma la palabra moderno, desde la época de la Ilustración, finales del siglo XVIII, más poderosa. La Revolución Francesa influyó en todo el mundo. Los cambios, después llegó Napoleón con su constitución, el republicanismo, los ciudadanos tomaron conciencia de que ya no deberían seguir siendo regidos por un rey, sino por ellos mismos. Crearon el concepto de democracia aplicable como a una república del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Eso era idealismo, fue la primera revolución realmente que tomó esos parámetros de soberanía, más allá de un grupo alejado de reyes y monarcas, como que yo soy el pueblo y yo soy el soberano. Y yo tengo que mandarme, no tiene que ser un idiota por allá que se está lucrando haciendo
castillos y alejado de todas las realidades de mi vivencia como pueblo que soy. Entonces la gente se tomó el poder. Hay una relación que describe Hegel entre el amo y el esclavo, que hay una triple negación, ¿cierto? Racionalismo hegeliano. Entonces, cuando él plantea la primera negación que hay en esa relación amo-esclavo es cuando alguien decide negar al otro como individuo, negar sus intereses, negar su opinión, negarlo como individuo para ponerlo al servicio de sus intereses, su opinión y su desarrollo. Esa es la primera negación, ¿cierto? Cuando ocurre esa primera negación, surge esa relación amo-esclavo. Una segunda negación en esa relación amo-esclavo, plantea Hegel, es el contacto con las herramientas y con la materia que tiene el esclavo pero que no tiene el amo. Y eso lo hace un ser superior, porque Exacto. produce cultura, Exacto. que no produce el amo que está ya sentado explotando al otro esperando sus ganancias. Entonces hay una segunda negación cuando el esclavo supera al amo Ujú. porque produce cultura en su relación con la herramienta y con la transformación de la materia. Y hay una tercera negación que es cuando el esclavo toma conciencia de su superioridad por productor de cultura y destruye al amo Ujú. y se libera. Exacto. ¿Cierto? Entonces, luego lo retoma Marx, ¿cierto? Pero ahora Exacto. escuchándolo hablar de la filosofía del Marqués de Sade en términos del placer como liberación, hecho mano a Hegel. Hecho mano a Hegel diciendo hay diferentes niveles de dolor, pero también diferentes niveles de liberación. Sí, Schopenhauer y toda esta gente de pronto lo planteaba y Kant. Kant tiene también mucho que ver con el concepto de esos tres parámetros hegelianos, ¿no? Y Marx pues ya lo define, y ya crea su especie, casi que, pues digamos, a mi hermano le choca mucho que uno habla de la filosofía marxista, pero yo creo que si existe algo así. De todas maneras, es eso, el dominador y el dominado. La actitud que se tiene que tomar ante el desgaste del dominador para que el dominado empiece a ejercer sus derechos, su conciencia, su inteligencia y su libertad y tal. De pronto ocurre ese otro fenómeno dentro de los ciclos de la historia, se repite, ¿no? La víctima, después de una etapa larga o corta, se vuelve victimario también, ¿cierto? Después puede llegar la dictadura del proletariado, etcétera. Entonces, quien es dominado y llega a ser dominante, llegará a un punto en que cuando se vuelve dominante, va a ser dominante también ante otro nuevo ente que va a producir el mismo, ¿no? Eso lo vimos con, digamos, la experiencia de la Unión Soviética. Llegó un momento de desgaste. Ahora bien, centrándonos en Marx, en Sade y en su época, la monarquía, cuando uno lee la historia universal, se da cuenta que las monarquías en Europa, sobre todo, tuvieron todo un proceso. Inicialmente hubo una razón de ser para que esas monarquías nacieran y se implantaran y dominaran una gran parte de la historia de Europa, que en cierto momento es la historia de todo el mundo. Eso es discutible, pero sería un tema interesante, porque Europa influyó tanto y somos, en cierta forma, hijos tanto de Europa, sí, también de África, etcétera, sí, pero bueno, porque tenemos legislación, costumbres, tenemos mentalidades, somos seres humanos, estamos en la nave llamada Tierra, y todos somos viajeros de esta misma nave, entonces hay que globalizar ese concepto. El desgaste en una etapa histórica de una clase social o de una ideología es natural que se dé. Como todas las cosas en este mundo frágil, nacen, patalean, funcionan, cumplen sus misiones, sus cometidos, se debilitan y mueren.
la lucha de clases en un momento determinado se da porque tiene que darse. Cuando el ciudadano francés de 1789 empieza a tomar conciencia de sí mismo y de su propio valor y de lo inútil de ese poder que los había dominado. Es lo mismo cuando ocurrió en 1917 con Lenin y el proletariado revolucionario que se toma el poder y acaba con el zarismo. Sí, pero ya esas clases que toman el poder también van a pasar por ese mismo proceso. Empiezan, trabajan, hacen lo que tienen que hacer, acaban, entierran al anterior, ellos mismos se meten a todo ese proceso que va a terminar y va a crear otro estado de cosas. En fin, esto tiende mucho a enredarse, pero la cosa es así. Se me ocurre una relación. Sí. Sade-Goya. Sade-Goya. Sade-Goya, es decir, cuando Goya hace todo un despliegue estético, ¿cierto? Hace todo un despliegue de opinión pública sobre el tema de la revolución, del humanismo, ¿cierto? Pero que luego se transforma en esa frustración del humanismo, esa frustración de la Revolución Francesa, y termina transformando también su proyección estética y su proyección artística, y convierte eso más en demonios, y convierte eso más en esos monstruos de la razón, ¿cierto? Se me ocurre esa relación Goya-Sade, se me ocurre Sade, ese monstruo. Dice, yo soy un monstruo de la razón, yo soy un monstruo de la Revolución Francesa, yo soy una deformación también, ¿no? ¿Decía Goya? No, se me ocurre en esa relación, se me ocurre el si Sade mismo no es una prueba de su deformación. Sí, claro. Yo me convierto en un monstruo. Sí, él es consciente de ¿cierto? eso, además. Claro. Yo soy una deformación de mi época. Un ejemplar, un representante de esa época deformada. Yo soy una perversión. Es una encarnación de la perversión de mi época. De esa época. Entonces se me ocurre esa relación Goya-Sade. Sí. Alguna vez vi un libro ilustrado que creí que eran las ilustraciones hechas por el propio Sade, pero no eran. Una gran frustración. Pero que me recordaron mucho a los grabados goyescos. Y entonces dije, no podía haber mejor relación entre dos autores contemporáneos que les pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque su época, la perversión de su época los transforma en una perversión en sí mismo, tanto a Goya como a Sade. Mira, Gabriel, Goya no era un aristócrata, a diferencia de Sade. Ambos fueron testigos de una época muy similar. De hecho, Sade murió en 1814, cuando ya Napoleón pues, estaba apoderando de Europa. Y cuando las tropas francesas llegan a España, Goya denuncia con sus dibujos, sus grabados, esa invasión cruel que hacen los franceses contra los españoles. Una crueldad, exacto. Entonces, el sadismo, o sea, Sade nunca estuvo en España, considero, estuvo en Italia o así. Pero la intensidad de esa época, al nivel de literatura, en Sade es la misma intensidad de Goya a nivel de pintura y de grabado y de denuncia de esa cuestión cruel, sanguinolenta, de fusilamientos, de violaciones, de cuerpos desmembrados que muestra Goya en esos increíbles grabados de esas. En Medellín hubo una muestra de eso en la casa de Peronel, allá una exposición muy linda de los grabados de Goya, ¿no? Pues unas copias de los originales, una hermosura, mostrando esa crueldad de esa invasión napoleónica. Y es muy curioso, ¿no? Este tema de Napoleón buscando montar otra vez una monarquía
con Reyesuelos y Pepe Botella, su hermano de rey en España, y toda esa estupidez que cometen, en fin, toda revolución tiene una etapa boba, ¿no? Como la... Cuando, cuando pienso en las máquinas de Sade, en esas máquinas, yo no sé si existieron o no, ¿cierto? Ese Sade inventor, ¿cierto? Ese Sade mecánico, ese Sade, ¿cierto? Como que uno decía, este logró encontrarle placer a la A la Inquisición, Inquisición. ¿cierto? Tanto Y los que la retazos, los convirtió látigos, sí. en una herramienta de placer, Ajá, ¿cierto? imagínate. Entonces, La Sade, aberración del ser humano llega a ese extremo, ¿no? De Sade, amar, eso es como un complejo de Copenhague o algo así, que alguna vez pudiéramos ver amar a su victimario. que alguna vez pudiéramos ver la reconstrucción de esas máquinas del sadismo. Que muestran en los libros describe muy detalladamente cómo hace un acto de crueldad, cómo amarra a la víctima, a la persona que va a violar o que la cuelga del techo, en fin, una cantidad de vainas, pues un circo ahí, pues que en ese momento tiene alguna justificación y sentido en ese momento y bajo esas características. Pues digamos, lo ideal no es tener que vivir bajo eso, bajo esa intensidad cruel, pues no sé, digamos, en el fondo, pues el dolor cuando se da se recibe, pero no como buscado, sino como encontrado. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Preséntenos la música que ha seleccionado. Pues Mozart es un representante muy especial también de esa misma época, por lo cual la música que trajimos es de esa misma época. Escuchemos a Mozart, su Requiem y sus cosas dolorosas, Requiem dolorosísima, patética. Patética. Voy a colocar enseguida de la flauta mágica la Reina de la Noche. Queremos invitar a nuestros oyentes a que nos acompañen también en el chat, compartan inquietudes, opiniones sobre el tema de hoy, sadismo, con el artista Oscar Botero Pérez. Nosotros veníamos hablando de sadismo, masoquismo, maquiavelismo. Platón, platonismo, Cristo, cristianismo. Es decir, que se van dejando rumbos, ¿cierto? A partir de presencias, pero que en últimas es lo que genera en los imaginarios de su época, y esa época como da herencia a los futuros siglos. ¿Por qué el Marqués de Sade fue perseguido? Por pornográfico, por delincuente en términos de los panfletos que irradió. Por hipocresía, Gabriel. Fue perseguido porque lo que él mostraba en su literatura ocurría en las clases sociales aristócratas dominantes. Y en la iglesia, ¿no? Los clérigos de la época de Sade, las monjas en los conventos y todo lo demás allá, tenían prácticas sexuales, entre comillas, aberrantes o extremas. Pero eso era callado, pues, o sea, como decimos aquí, coman callados. Y Sade no, él lo empezó a mostrar. Entonces, esa clase dominante, no, este man lo está bandereando, pues. Entonces, y como él era más bien sencillo, en el sentido de que rechazaba esa clase aristocrática, no quería identificarse con ellos, se sentía más bien con la gente sencilla, campesina, etcétera. Y además, en todo ese complejo psicológico del Marqués de Sade, también sentía que era un aristócrata por derecho propio, ¿no? Entonces él ni era aristócrata ni era del pueblo. Estaba navegando en esas aguas como un barquito solitario, oteador, visualizando y hablando de todo. Entonces él no entendía ni compartía la actitud cínica, hipócrita de la aristocracia, pero tampoco entendía la actitud desesperante de los ciudadanos, del pueblo, de la gente sin
sin prebendas, pues, digámoslo, ¿cierto? La víctima. Sin abolengo. Sin abolengo. Entonces, porque su biografía lo muestra como una persona que desde niño, pues, tuvo una crianza y muy diferente a muchos niños de su época, ¿no es cierto? Pues él fue muy rechazado, su mamá no lo quería, el papá casi nunca estaba cerca de él porque el papá de él, pues, era una especie de diplomático de la monarquía francesa en Austria y en otros países. Entonces fue criado realmente por un tío, un sacerdote que era practicante de orgías sexuales, y esa fue desde niño su visión del mundo y de la vida, ¿no? Pues en él fue muy, como casi entre comillas normal que la gente se comportara así. Entonces él a un momento determinado no entendía por qué lo que él describía era tan criticado. En fin, él fue muy desubicado. De pronto las personas como él y esos seres históricos que aparentemente no encajan en su momento son los que en un momento determinado trascienden ese momento histórico y le dan y caracterizan una época, ¿no es cierto? O sea, una persona normal que vive su momento y que está comulgando con la normalidad que le toca vivir en su momento histórico, no va a trascender. Pero una persona que no se ubica en su momento histórico y que en ese desespero de no ubicarse, digámoslo, busca salidas, ese es el que rompe el huevo, la cáscara del huevo. Y en su momento puede ser criticado, vapuleado y todo lo que más allá, pero su aporte es de una originalidad tal que trasciende. Ustedes saben, en su momento, para la gente de su época, era un ser indiferente, un loquito, una cosa así. Pero lo que él vivió y lo que él mostró fue tan justo, tan original, tan sentido, tan real, porque no estaba basado en intereses de clase ni nada, sino de su fuero interior, pero con una pureza tal que trascendió, rompió. Cuando ya se descubre el sadismo, pues ya la palabra sadismo, como te decía, a los 10 años él murió en 1914, 20 años, en 1964 la palabra sadismo se incluyó en el diccionario por primera vez. Pero todavía en ese momento no valía nada, pero el concepto de sadismo ya empezó a ser importante. Curioso, ¿no? Bueno, yo he escuchado como varias opiniones sobre Sade, su historia, su producción, ¿cierto? Y lo que se genera alrededor de él, y van de polo a polo, ¿cierto? Aquellos que lo idolatran, ¿cierto? Y lo convierten en una herramienta de cabecera a la hora de hablar de su vida y solucionar sus asuntos. Como quienes dicen, bueno, tampoco es para que lo convirtamos en un referente de su época, y es como si entráramos a un castillo y nos ocupáramos de las letrinas, ¿cierto? Entonces he escuchado como esas dos, o esas varias, ¿cierto? Que van de esos tonos blanco y negro a unos grises tamizados. ¿Por qué Sade pasa a la historia? ¿Por qué hablamos de sadismo hoy? El sadismo, la palabra sadismo se aplica a algo que existía y no tenía nombre. Y casualmente en ese momento que se necesitó darle nombre a un estado humano que se manifestaba pero que no tenía nombre para identificarlo, encajó perfectamente. Marx, cuando hablamos de marxismo, esa palabra marxismo era inaplicable en otro momento histórico, porque en ese momento que se dio el concepto del marxismo, ya la palabra marxismo empezó a tener sentido. Pero toda la vida ha existido la lucha de clases, lo mismo ha existido con el sadismo en su forma original de cuestión sexual. Toda la vida ha existido una persona que disfruta, siente placer haciendo con el dolor ajeno. Básicamente ese es el sadismo. Pero no había una descripción de ese fenómeno, de ese comportamiento. Entonces se le tenía que dar un nombre. El más apropiado fue darle el nombre de sadismo. Después ya llegó Masoch.
Entonces ya era sádico-masoquista. Entonces Sade, el Marqués de Sade y Masoch, otro personaje interesante del siglo XIX, le dieron nombre a dos actitudes que existían y que existen y existirán en el ser humano, pero que no tenían una nomenclatura de identidad. Ellos le dan, por eso es importante este personaje, pero más que todo no tanto el personaje, sino lo que significa la palabra sadismo, lo que ese personaje mostró consciente o inconscientemente. Él nunca dijo, yo voy a inventar el sadismo. No, yo voy a vivir mi vida. Y ya después otros catedráticos, otros personajes le dan, tomen su nombre y crean la palabra sadismo. Ya eso es aplicable, el psicoanálisis y todo. Y ya hoy en día es muy común. Cualquier persona que no tiene ni idea de quién es el Marqués de Sade dice, ¡ay, pues cómo son de sádicos! La gente no tiene idea de quién es Jesucristo, pero vos sos cristianos, sí, pero no tienen ni idea de Marx. Pero uno ve, se habla del marxismo y la lucha de clases, y a veces la gente no entiende, y uno ve, por ejemplo, grupos guerrilleros que no tienen idea de lo que es una teoría revolucionaria, pero que están allá con un fusil dando lora, o porque se lo llevan, o porque... Y son los revolucionarios de la acción. Vea, no, yo pensaba en que Marx tenía como una gran despensa, ¿cierto?, de herencia para la historia, como literato, ¿cierto?, como filósofo, ¿cierto?, como teórico, ahora que usted lo exponía, como en términos de, fue alguien que mediante su producción analizó una época, describió una época, caricaturizó una época, pero además asesinó una época, ¿cierto? Fue un asesino completo de su época, ¿cierto? Entonces uno diría, son varios Sades los que toman rumbo, ¿cierto? El escritor, el literato, el filósofo, ¿cierto? Yo conocí a Sade, fue en mi clase de filosofía, ¿cierto? Y el hombre contextualizado que destruye una época, ¿sí? ¿En qué se nos convierte, en cuántas vertientes se nos vuelve Sade hoy? Sade básicamente es un literato por casualidad. Él empezó a escribir literatura cuando estuvo tantas veces, prácticamente la mitad de su vida estuvo encarcelado. Ahora bien, la historia, ¿por qué estuvo encarcelado? ¿Sabe qué hizo, qué no hizo? En fin, en ese momento ahí lo metieron en la cárcel porque supuestamente había envenenado a unas prostitutas y entonces pues él les dio cantárida, que era una sustancia que excitaba a las mujeres para el acto sexual, entonces se le dio la mano y las muchachas se envenenaron, después lo denunciaron, y como era un poquito antimonárquico, pues entonces no tenía buenas relaciones con París. Su vida transcurre mucho en el sur de Francia, ¿no es cierto?, en la región de, no recuerdo en este momento, Campaña, en fin, donde está Marsella, Nantes, todas esas ciudades del sur de Francia, Auvergne, y la Provenzal, ¿cierto?, la región provenzal de Francia, muy alejado de París, ¿cierto? Y hay unos intereses oscuros, extrañísimos, que se explican así. ¿Por qué ese mal signo, ese signo nefasto de que Sade estuviera en la cárcel, donde empezó a escribir esa maravillosa, digamos, literatura? Por su matrimonio. Su mujer lo adoraba, lo quería, daba la vida por él, pero la suegra, en un momento determinado, cuando descubrió que este señor tenía prácticas sexuales muy libertinas, como las podía tener cualquier otro, pero en su caso, como era el esposo de su hija, ella no se aguantó. Dije, mija, ¿usted cómo se casa con este tipo tan raro, con esas costumbres tan extrañas? Porque la mamá era una burguesa que quería ascender socialmente, entonces casó a la hija con un marqués. Y resulta que ese marqués no era lo que ella pensaba. Ya no, pues yo me caso a mi hija con este marqués y voy a llegar al círculo íntimo de Luis XVI.
Y resulta que es que el tipo no quería nada, no tenía nada que ver con, ni quería estar en ese círculo inmediato de Luis XVI. Él quería estar allá con su gente, en el sur de Francia y tal. Y la señora, aunque al principio estaba muy ilusionada con él, después empezó a desinflar, como decimos acá, a desilusionarse de Sade y a criticar. Y pues cómo se casó con este tipo, que lo de más allá. Y la señora, que tenía plata y que tenía mucha influencia como burguesa, no como aristócrata, influyó fuertemente en sus movidas bancarias y tal cosa, para que a Sade lo mantuvieran constantemente encarcelado. Entonces Sade, cuando se dio cuenta de que la mayor enemiga de él era la suegra, y que desgraciadamente tenía que hacer algo, pues hizo lo mejor que pudo, con sus conocimientos, su cultura de literatura y todo lo demás. Ella comenzó a escribir también. Pues, yo creo que si él no hubiera estado encarcelado, tal vez nunca hubiera escrito los libros que escribió. Ya. ¿Por qué el Marqués termina en un manicomio? Eso ya es muy posterior, ¿cierto? Su última etapa de reclusión lo pasó en ese manicomio que no recuerdo en este momento porque la memoria no me alcanza, pero en fin. Y fue su etapa de reclusión más satisfactoria, casualmente. Él pudo, en todo ese proceso de carcelamientos y de persecución y todo lo demás allá, él se sentía, además de literato, autor dramático. El teatro era el cine y la televisión de esa época. Todo el mundo hacía teatro en sus castillitos, en sus barrios. Y entonces él se sentía eso y se sentía frustrado, pero entonces cuando llegó al manicomio en su última etapa de su vida, él pudo montar un grupo de teatro con todos los compañeros que estaban en reclusión, en ese asilo, y montó obras parejos. Él fue muy, en ese sentido pudo realizarse también, ¿cierto? Pudo hacer mucho teatro, buen teatro, o no buen teatro, pero bueno, encontrar un material, un filón natural en sus digamos, loquitos, entre comillas, grandes actores. Ese es un lugar muy especial y esa etapa de la vida de él fue muy satisfactoria, él lo reconoce así, pero fue la última etapa, él de ahí murió, los últimos días los pasó fe ahí. Sí, no, pensaba en una relación Sade-Quijote de la Mancha, ¿cierto? Es decir, sí, el delirio que era visto como delirio desde afuera termina siendo sensatez, ¿cierto? Al final de ese testimonio de vida. Sí. Y pensando en Sade y pensando en el Quijote, como que termina siendo eso, es decir, despierta. ¿Cómo termina el Marqués de Sade siendo sensatez, siendo sentido común, como diciendo, en mi locura o en la locura que ustedes suponen en que estoy, exacto, soy capaz de nombrar lo que la cordura no se los deja hacer a ustedes? Sí, imagínate, es muy linda esa comparación, Gabriel, de Sade y Don Quijote. Don Quijote en sus últimos momentos cae en cuenta de esa fantasía que vivió y y la realidad, lo mismo pues, se puede decir verdad con Sade, ¿no? Él, por ejemplo, reconocía en momentos que su obra no debería hacerse conocer y que era muy fuerte. Y la negaba, además, pues, ¿no es cierto? Muchas veces, pero usted escribió estos libros. No, yo no los escribí. Esa es otra parte, cómo se editaban las obras, cómo circularon, porque, en fin. Pero él no negaba, ¿cierto? Pero en sus últimos tiempos, por ejemplo, cayó en cuenta de que todo lo que él había hecho era como perturbador. Él no fue autoconsciente hasta qué punto fue perturbador o no, pero cuando cayó en cuenta, como cuando Don Quijote despertó, dijo, uy, no. A mí que me olviden. Digamos, cuando da los consejos para cuando él muera, él dice que me olviden. A mí me entierran en un lugar ignorado donde nadie sepa dónde va a quedar y que los hombres se olviden de mi memoria. Esa negación de todo. Don Quijote negó su locura, negó también su locura, digamos, ¿cierto?